Entonces, recordando lo que estuvimos viendo en la última clase, vimos que las ecuaciones de Maxwell eran una forma de poder encarar o poder representar, digamos, las características de los campos electromagnéticos en función de ciertas condiciones de contorno y analizando estas condiciones de contorno en función de las ecuaciones de Maxwell, nos permite determinar distintas situaciones. Habíamos visto en particular distintos casos, digamos, pero en particular en todos estos casos nos planteaban ciertas condiciones eh, que nos permitían representar, por ejemplo, cómo sería la expresión del campo para un dieléctrico ideal, en un medio conductor y en el caso estacionario. Lo que vamos a ver ahora es particularmente una ecuación de onda, en donde está caracterizada esta onda electromagnética por las expresiones del campo eléctrico y del campo magnético. Entonces que corresponde, digamos, al ejercicio número 5. En la expresión del campo eléctrico, vemos que es una variación de tipo periódica. Esta variación periódica es de tipo sinusoidal. En particular, tenemos que el campo eléctrico tiene una variación inversa con, digamos, una distancia a partir del origen de coordenadas y lo hace de manera radial, y que en particular este campo eléctrico está orientado perpendicularmente al eje Z, que por lo que vemos acá en la expresión es la dirección de propagación de la onda, dado que está asociada a la constante de fase beta, y que va disminuyendo a medida que nos vamos alejando en sentido radial, y que a su vez está orientado perpendicularmente, como decía, a la dirección de propagación y a esta dirección radial respecto de la dirección de propagación. Y a su vez tenemos la expresión del campo magnético, que por tratarse de una onda tiene la misma periodicidad, se propaga exactamente en la misma dirección, ambas están en fase. Ya vamos a ver más adelante, cuando veamos la parte de propagación, que esto es típico de un modo transversal electromagnético, y obviamente está ubicada perpendicularmente al del campo eléctrico, que era una de las condiciones que nos imponían las ecuaciones de Maxwell para los campos variables, dado que en el particular en una onda el campo magnético era resultado, dado que estábamos en un dieléctrico, que lo podemos suponer en principio ideal, eh, supeditado únicamente a un campo eléctrico variable en el tiempo, y que a su vez un campo magnético variable en el tiempo producía o inducía un campo eléctrico, y este era el principio de propagación de las ondas electromagnéticas. Entonces, en estas ecuaciones ya podemos empezar a ver algunas de las características del campo. Otra forma de expresar estas ecuaciones es en su forma instantánea o en su forma exponencial, en donde lo expresamos a través de un valor real en lo que denominamos la expresión fasorial, agregándole la variación periódica temporal de la onda. Este fasor, que es el que va a depender fundamentalmente de cómo se va a distribuir en el espacio esta onda, la obtenemos, digamos, a partir de los datos de la ecuación, pero utilizando la forma exponencial, y dado que no tenemos la constante de atenuación, que era una de las características que habíamos visto, que era un medio dieléctrico ideal, se va a propagar de manera periódica, o sea, obteniendo las mismas amplitudes de manera periódica, por cada una de las longitudes de onda asociadas a esa constante de propagación beta.
Otra de las características es que en este medio dieléctrico, y en particular en el vacío, dado que no nos dan ninguna otra característica, podemos suponer que la permeabilidad magnética absoluta es igual a la unidad, por lo tanto la permeabilidad magnética va a ser igual, perdón, la relativa es igual a la unidad, por lo tanto va a ser igual a la del vacío, que no tenemos cargas libres, por lo tanto la densidad volumétrica de carga es igual a cero. Dado que se trata del vacío, la permitividad eléctrica también es igual a la del vacío, y al ser un dieléctrico ideal no va a existir, o la conductividad es igual a cero, por lo tanto la corriente de conducción va a ser igual a cero. Planteándonos las ecuaciones de Maxwell, nos quedan solamente estas expresiones. En esta primera vemos que eliminamos la componente correspondiente a la corriente de conducción y nos queda únicamente la expresión de la corriente de desplazamiento. Si al tener un campo magnético variable vamos a suponer que va a existir un campo eléctrico de tipo solenoidal o rotacional asociado a este, al no haber cargas libres, la expresión de punto de Gauss nos da igual a cero, y obviamente la expresión del gradiente del campo magnético, por tratarse de líneas de campo cerradas, siempre da igual a cero. Desarrollando las expresiones que hemos encontrado para cada uno de los casos en su forma fasorial, y desarrollando digamos, las derivadas, podemos encontrar estas expresiones correspondientes para el rotor del campo magnético, ¿bien? Y las expresiones, una vez que hemos hecho las derivadas y hemos asociado o agrupado todas las variables posibles. Como vemos, únicamente va a tener su componente según phi, como habíamos visto, y llevándola nuevamente a la expresión fasorial en forma de, digamos, en función de las expresiones de Maxwell que habíamos encontrado, lo escribimos de esta manera. Y dado que estos dos términos son iguales, porque se trata del rotor del campo magnético, igualando ambas expresiones, las escribimos de esta manera, ¿bien? Y comparando ambas expresiones, vemos que la constante de propagación, beta en particular, va a estar dada en función de la frecuencia angular, que es algo que sabemos, dado que esta frecuencia es la que nos, o mejor dicho, la constante de fase es la que nos va a dar la periodicidad en el espacio, y está íntimamente relacionada a la frecuencia a través de la longitud de onda, que depende del medio, pero en particular para el campo magnético nos queda esta incógnita, que es la constante de integración H0. Si hacemos el mismo análisis para el campo magnético, desarrollándolo primero a través del rotor y de las derivadas de la componente fasorial del campo eléctrico, y luego a través del desarrollo de las ecuaciones de Maxwell, igualando ambas expresiones y comparándolas, vemos o podemos despejar que esa constante de integración H0 va a depender de la constante de fase, de la frecuencia y de la permitividad eléctrica del medio. Resolviéndolo en la ecuación anterior, encontramos los valores de H0 y de la constante de fase, que son lo que nos había, o lo que se planteaba, digamos, en el ejercicio como incógnita. Entonces vemos que las ecuaciones de Maxwell no solamente me sirven para poder representar las características del campo magnético
de los campos electromagnéticos y poderlos caracterizar en una situación en particular, sino que en muchos casos también nos brindan herramientas analíticas que nos permiten comparar, digamos, los distintos resultados que podemos obtener, en particular para el caso de las ondas electromagnéticas, que es el objeto de estudio de esta materia, y ello nos va a llevar a soluciones, o nos brindan, digamos, conjuntos de ecuaciones que nos ayudan a resolver estas incógnitas que se nos presentan en este tipo de ejercitación. Otra de las aplicaciones que vamos a ver es a través del ejercicio número 7. Bien, en donde lo que nos plantea es determinar la constante de tiempo de relajación y el tiempo de difusión que tiene un exceso de carga en distintos tipos de materiales. En particular, lo que plantea es de un material como el aluminio, que es conductor, y el cuarzo, que es un dieléctrico muy aproximado a un dieléctrico ideal. Ahora bien, estuvimos viendo que esta constante de tiempo de relajación tenía que ver con la conductividad del material. Esta constante de tiempo está asociada a la movilidad de las cargas, dado que en el caso particular de los conductores, cuando se producía un exceso de densidad de carga en alguna región de un volumen de un conductor, estas cargas, al tener movilidad y al aparecer las fuerzas de repulsión entre cargas del mismo signo, tienden a difundirse a lo largo del conductor, y si las características, por ejemplo, el tamaño del conductor y la densidad de carga lo permiten, estas tienden a hacerse cero, como por ejemplo en el caso particular de la Tierra. Por eso es que utilizamos las famosas puestas a tierras. O sea, lo que hacemos es transferir un excedente de carga eléctrica a la Tierra, aprovechar que se comporta como un conductor que tiene un tiempo de relajación relativamente breve, y hacer que este excedente de carga se distribuya de tal manera que digamos, el resultado sea aproximadamente cero. O sea, que no tengamos excedente de carga, por lo tanto no hay diferencia de potencial, y es una de las formas de protección eléctrica ante una descarga. Bien, o sea que este principio, aunque en principio, digamos, a primera vista parecería que estamos hablando de cosas distintas, en realidad desde el punto de vista físico y desde el punto de vista de la aplicación se trata exactamente del mismo fenómeno. Bueno, recordando un poco lo que habíamos visto en teoría, vimos que la forma de caracterizar al tiempo de relajación era la relación entre la permitividad eléctrica del medio y la conductividad eléctrica que tiene ese medio. En particular, acá, bueno, creo que acá hay un error. Acá está mezclando cuarzo y aluminio, en realidad se trata de aluminio en los dos casos, pero vemos que para el caso particular del aluminio, la permitividad el tiempo de relajación es un tiempo muy breve, lo cual concuerda con las características de este material, que es un muy buen conductor. En el caso que lo aplicáramos al cuarzo, veríamos que el tiempo de relajación, dado que prácticamente su conductividad es nula, es un tiempo sumamente elevado, y esto obviamente está acorde con las características del cuarzo como un material dieléctrico. Por otra parte, teniendo en cuenta algunas de las expresiones que habíamos encontrado, vemos que la divergencia
una de las herramientas que vemos de la densidad de corriente, está asociado con la variación de esta densidad volumétrica de carga. Dicho de otra manera, si estas cargas, este exceso, excedente de carga, varía en el tiempo, ello implica que las cargas eléctricas se están moviendo. Un movimiento de cargas eléctricas implica una corriente eléctrica. Entonces, si nosotros analizamos en una región del espacio cómo está variando esa corriente eléctrica, nos da como resultado y por asociación que digamos, ahí vamos a determinar de qué forma varía esa densidad de carga. En el caso de un conductor, esta densidad de carga va a tender a difundirse y por lo tanto va a tender a disminuir. Por eso que, digamos, con este signo negativo y dado que esta derivada es negativa, vamos a tener una densidad de corriente positiva, o sea, va a haber un movimiento de carga. Por otra parte, y recordando la expresión de la ley de Ohm, sabemos que la densidad de corriente la podemos expresar en función de la intensidad del campo eléctrico y de la conductividad, y si ahora aplicamos la divergencia en ambos términos, acá también hay un error, aplicando la divergencia a la densidad de corriente y al campo eléctrico y asociándolo, vemos que podemos encontrar la relación entre la divergencia del campo eléctrico y la densidad volumétrica de carga, que no es ni más ni menos que la ley de Gauss, expresada en función del punto. Teniendo en cuenta, entonces, o aplicándolo ahora a la relación que encontramos de la ley de Ohm, multiplicamos todo esto por la conductividad y podemos poner o hallamos, digamos, una expresión que nos queda totalmente en función de la densidad volumétrica de carga inicial y de la variación de densidad volumétrica de carga. Debido a que suponemos que todo esto en el tiempo es igual a cero, o igualando, digamos, esta expresión, llevando un término para el otro lado, encontramos una ecuación diferencial de tipo homogénea, que es la que nos va a explicar, o nos puede explicar, cómo va a ser esta variación de cargas, o este excedente de cargas. Esto lo hacemos para tratar de ver, digamos, obtener la ecuación de variación y en función de el valor que nos pide deducir, digamos, digamos, qué es lo que sucede para que ésta se reduzca al 10% de su valor inicial, tenemos o buscamos las soluciones para este tipo de ecuaciones diferenciales homogéneas, que, como sabemos, tienen una variación de tipo exponencial decreciente. Y esta variación exponencial decreciente está en función de estos términos, que no es ni más ni menos que lo que habíamos planteado al principio, que era la relación entre la permitividad eléctrica y la conductividad, que es el tiempo de relajación, que es una constante que depende del tipo del material. Entonces, aprovechando esta ecuación, que es la solución para este tipo de variaciones que tenemos en este caso, cuando t es igual a 0, nos queda que la densidad volumétrica de carga es equivalente a la inicial. Entonces, despejando para un valor de t en donde se haga igual al 10% del valor inicial, podemos deducir, en el caso del aluminio, bien, reemplazándolo por los valores, que el tiempo en que se va a alcanzar el 10% del valor máximo, que fue el inicial, va a ocurrir a las 2,3 veces del tiempo de relajación propia de ese tipo de material. Teniendo en cuenta cuál era el valor del tiempo de relajación,
y recordando que es que cuando se alcanza aproximadamente el 36% del valor, vemos que tiene que ser superior, digamos, al tiempo, pero igual sigue siendo un tiempo muy corto. Lo que le queda planteado, digamos, para que realicen ustedes después es encontrar cuál es el tiempo de relajación en particular para el cuarzo, ¿bien? Por lo tanto, van a tener que determinar cuál es la conductividad del cuarzo, que es aproximadamente igual a cero, pero no es cero. Es un tiempo muy largo y obviamente demostrar que el tiempo en que se va a alcanzar también es muy superior al tiempo de relajación. Eh, entonces, en particular, vemos que es tanto algunas de las expresiones que hemos utilizado a través de las ecuaciones de Maxwell, como por ejemplo lo que nos plantea la ley de Ampère, que era la relación entre la corriente de conducción y el campo eléctrico, que es lo que conocemos como ley de Ohm, como la ley de Gauss, nos permitieron encontrar, asociándolos y agrupándolos, una expresión para la variación de la densidad y aplicando un poco de los conocimientos de análisis matemáticos que tenemos y asociándolos a derivadas que son características y que tienen soluciones conocidas, pudimos encontrar, digamos, o pudimos resolver este tipo de problemas. Este tipo de planteos, más allá de la característica del conductor, de los tiempos de relajación y todo lo demás, vamos a ver que cuando hagamos análisis de ondas electromagnéticas que varían periódicamente en el tiempo, vamos a encontrar que muchas veces vamos a llegar a soluciones de ecuaciones diferenciales, en particular en relación a la onda electromagnética, ecuaciones diferenciales de segundo orden, y cuando éstas estén en medios dieléctricos ideales o de muy reducidas pérdidas, estas van a ser ecuaciones de tipo homogénea que nos van a permitir encontrar básicamente una función que no es ni más ni menos que la ecuación de onda. O sea que este tipo de análisis que hemos aplicado acá es exactamente el mismo tipo de análisis que se aplica también para la deducción de las ecuaciones de ondas electromagnéticas, en particular para los distintos tipos de medios. Aplicando las condiciones de contorno en cada uno de los casos, que es un poco lo que hemos dicho acá, o sea, es plantear que este material tiene una conductividad, que tiene una determinada permitividad eléctrica, que está asociado, digamos, a una densidad de cargas en algún punto. Todas estas son las condiciones de contorno. Eh, Esto sería, digamos, como les decía, es un ejercicio que estos dos ejercicios que hemos visto son aplicaciones bastante sencillas, eh, aunque tienen, digamos, quizás algún grado de complejidad adicional en función del tipo de matemáticas que estamos aplicando, pero como vemos, en el caso particular de las ondas electromagnéticas, que fue lo que hicimos en el ejercicio anterior, dado que en la mayoría de los casos utilizamos variaciones de tipo periódica de las ondas, que son la mayor parte de las aplicaciones que vamos a tener de ondas electromagnéticas, esto nos permite trabajarlas desde el punto de vista fasorial, que nos simplifican el análisis y después sí ya podemos volver a las expresiones completas de este tipo de ondas, o de soluciones.